Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un campo fascinante, la neuroeducación. Vamos a descubrir qué nos dice la ciencia para que el aprendizaje sea, de verdad, mucho más eficaz y sobre todo que perdure en el tiempo. Bueno, vamos a arrancar con esta idea que me parece potentísima, porque entender cómo funciona el cerebro no es solo una curiosidad académica, no, es una herramienta real para construir una sociedad mejor, más justa y más preparada. Pero claro, aquí nos topamos con el primer gran obstáculo, y es que, a pesar de todo lo que hemos avanzado, hay una distancia enorme entre lo que sabemos sobre el cerebro y lo que de verdad pasa día a día en muchísimas aulas. Pensemos un segundo en este número. 38%. Esto quiere decir que casi 2/3 de los docentes, por distintas razones que ya veremos, no están usando estrategias que vayan alineadas con cómo funciona el cerebro. Es una oportunidad perdida gigantesca para millones de estudiantes. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo cerramos esa brecha? Pues la respuesta está en una disciplina que funciona justo como eso, como un puente entre la ciencia del cerebro y la enseñanza. Y esto es clave entenderlo, ¿eh? La neuroeducación no va de modas pasajeras. Su base es la evidencia científica. Se trata de crear entornos de aprendizaje que trabajen con el cerebro, no en su contra. Es así de simple y así de potente. Vale, pues vamos a lo práctico. ¿Cuáles son esas estrategias que la ciencia ha demostrado que de verdad funcionan y tienen un gran impacto? Vamos a ver algunas de las más importantes. La primera es una herramienta que lucha contra un enemigo que todos conocemos muy bien. Esa tendencia natural que tiene el cerebro a olvidar las cosas. Se llama repaso espaciado. Un 40% más de retención es una barbaridad. La clave es tan simple como revisar la información en intervalos de tiempo cada vez más largos. Los estudios lo demuestran. No se trata de estudiar más horas, sino de estudiar de una forma mucho más inteligente. El método funciona porque ataca directamente a lo que se conoce como la curva del olvido. Cada vez que recordamos algo, las conexiones neuronales se hacen más fuertes. Al final, la memoria no es un disco duro estático, es más bien como un músculo que hay que ejercitar de vez en cuando para que se mantenga fuerte. Pasamos a otro punto que es fundamental, y es cómo nuestro estado emocional está, queramos o no, íntimamente ligado a nuestra capacidad de aprender. Un aula donde la gente se siente segura, valorada, tranquila, no es solo un sitio agradable. La ciencia nos dice que puede mejorar la retención de lo que aprendemos en un 30%. La emoción, al final, es como el interruptor del aprendizaje. Y la razón es puramente biológica. Las emociones positivas nos ayudan a concentrarnos, mientras que el estrés, la ansiedad, lo que hacen es bloquear áreas del cerebro que son clave para la memoria, como la amígdala. Por eso, la emoción no es un extra, no es un adorno, es la puerta de entrada para poder aprender. Venga, ahora toca moverse un poco. Vamos a explorar esa conexión poderosísima que existe entre el cuerpo y el cerebro. A ver, no estamos diseñados para estar sentados 8 horas seguidas, es antinatural. Integrar pequeñas pausas activas, simplemente para moverse un poco, puede mejorar el rendimiento cognitivo, la capacidad de planificar, de concentrarse entre un 20 y un 30%. Y el mecanismo es fascinante. Cuando nos movemos, llega más oxígeno al cerebro, se liberan neurotransmisores como la dopamina, que nos motiva, y se activa la parte del cerebro que nos ayuda a organizarnos. La conclusión es muy clara. Un cerebro en movimiento es un cerebro que está preparado para aprender. Y por último, vamos a ver una de las formas preferidas del cerebro para aprender, que no es otra que el juego. Usar la gamificación, o sea, meter elementos de juego en el aprendizaje, ha demostrado que mejora la memoria de trabajo, esa que usamos para manejar información a corto plazo, en un 25%. Ahí es nada. Y es tan eficaz porque el juego activa los sistemas de recompensa del cerebro, nos da un chute de dopamina que asocia aprender con algo placentero. Además, reduce el estrés y nos puede meter en ese estado de flujo en el que estamos súper concentrados. Como decía un estudio, el cerebro recuerda mejor lo que vive con alegría. Claro, todas estas estrategias sobre el papel suenan genial, son increíblemente eficaces. Pero, ¿qué pasa cuando se intentan llevar a la realidad del día a día en un colegio? Pues que se topan con barreras muy importantes. Este gráfico es demoledor. El 80% de los profes dice que le falta tiempo para planificar. El 80%. El 70% que no tiene recursos. Y más del 60% que le falta formación. Lo que nos dice esto es que el problema no es de voluntad, es un problema de estructura, de falta de tiempo, de medios y de formación. Y claro, estas barreras no afectan a todo el mundo por igual, generan una desigualdad muy marcada en cómo se usan estas técnicas, dependiendo de si hablamos de un centro u otro.
Y estos datos lo confirman. De media, un profe en un centro privado urbano aplica casi el doble de estas estrategias que un compañero en un centro público rural. Esto crea una brecha de oportunidades desde el principio. Bien, si estas son las barreras, ¿cuál es entonces el factor clave para poder desbloquear todo este potencial y que llegue a todo el mundo? Pues toda la evidencia apunta a una conclusión muy clara. La clave para cerrar esa brecha entre la ciencia y el aula es invertir en formar al profesorado. Cuando los educadores tienen este conocimiento, estas herramientas, pueden de verdad transformar el aprendizaje de cada alumno. Y esto nos deja con una pregunta final, que yo creo que es la más importante de todas. ¿Estamos diseñando las clases para cumplir un temario o para el cerebro?